Bueno, metodología epidemiológica. Y dentro de los métodos epidemiológicos vamos a dialogar sobre los diseños de estudios epidemiológicos. Y para estudiar eventos de salud, tenemos dos grandes tipos de estudios epidemiológicos, que son los estudios observacionales y los estudios experimentales. Dentro de los estudios observacionales tenemos los observacionales descriptivos, los vamos a definir. Dentro de los descriptivos tenemos serie de casos, estudios ecológicos y transversales. Y dentro de los observacionales analíticos tenemos los estudios de caso control y cohorte. Y en el estudio experimental son los ensayos clínicos. Y en esta secuencia que ustedes ven aquí, que es de serie de casos, ecológicos, transversal, caso control, cohorte y ensayos clínicos, es casi una secuencia lógica de cómo uno debería estudiar un evento de salud si no se conociera nada de ese evento. Y la razón es por los costos asociados de serie de casos hasta ensayos clínicos. El tipo de estudio se vuelve más complejo y hay unos costos asociados mucho mayores. Así que antes de entrar en un estudio de cohorte o un ensayo clínico, tenemos que tener una hipótesis bien definida, con unas pruebas sustanciales de revisión de literatura, de estudios transversales, que nos justifiquen invertir un gran número de recursos humanos y económicos para hacer un estudio de cohorte y un ensayo clínico. Observacional versus experimental. Importante, el estudio observacional. En el estudio observacional, el investigador mide, pero no interviene. Y esto es bien particular y bien importante en la epidemiología. Y la razón por que el investigador mide, pero no interviene, son por razones éticas. Tú no quieres, no deseas, aunque se ha hecho en la historia, se hizo, inyectar a alguien con un tóxico que tú no conoces a ver cuál es el efecto a tu salud. O poner un grupo de niños en una cámara encerrada con cigarrillos prendidos a ver en cuánto tiempo desarrollan un ataque de asma. Eso no es ético. Como no es ético, entonces el ser humano se tuvo que inventar cómo vamos a medir efectos en la población sin tener que introducir ese agente causante de una enfermedad. Así que para eso tenemos los estudios observacionales. Y el descriptivo se limita a una descripción de la frecuencia de la enfermedad de una población. Y el analítico entonces analiza las relaciones entre el estado de salud y esos eventos, otras variables, ¿verdad? Pero siempre queremos una causa, un posible efecto o una posible causa y el efecto, ¿verdad? Un agente que posiblemente genere un estado de salud adverso. Entonces, en el estudio experimental, que tiene unas regulaciones increíbles, el investigador entonces intencionalmente altera uno o más factores del experimento con el objetivo de estudiar el efecto que tiene ese efecto a la salud del ser humano. A la salud o mejorar la salud, ¿verdad? Aunque tu hipótesis sea que voy a mejorar la salud, de todas formas tiene que pasar por un efecto ético que esté evaluado éticamente ese estudio. Porque esa es la hipótesis y no sabemos si realmente va a suceder. Estudio descriptivo. Descripción sencilla del estado de salud de una comunidad basado en datos obtenidos en encuestas especiales o en registros establecidos. Tenemos una encuesta que se llama el Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo,
que desde 1982 se recopilan diversas enfermedades crónicas y factores de riesgo del comportamiento. Y es la única encuesta, es la encuesta más grande del mundo, se recopila en todos los estados. En Puerto Rico la tasa de respuesta es buenísima, los puertorriqueños respondemos mucho a las actividades de salud, es de 72%, que es algo bien alto. Y es la única encuesta que consistentemente se ha recopilado desde 1982 en términos de enfermedades crónicas y factores de riesgo del comportamiento en la población de Puerto Rico y Estados Unidos. Tenemos también las estadísticas vitales, que lo que recopila es muerte, nacimientos, estatus sociodemográfico, estatus marital, y suelen ser el primer paso en una investigación epidemiológica. Y tiene sus limitaciones. Todos estos tipos de estudios van a tener sus limitaciones. Algo importante es que no intenta analizar la asociación entre una exposición y enfermedad, aunque yo sí la utilizo para tratar de ver esas relaciones y poder generar hipótesis. Pero aunque yo cruzo variables con estudios transversales, estudios descriptivos de manera transversal, estoy consciente de la interpretación que no puede establecer una relación de causa y efecto. Si no estoy consciente, digo, mira, vamos a ver un ejemplo. Están viendo Current Asthma Prevalence, OCA. Esto es un estudio transversal. Esta es la encuesta que le estoy mencionando de factores de riesgo. Y aquí estamos hablando de asma al momento de la encuesta. Y esa medida se obtiene mediante una pregunta, donde el encuestador le pregunta al paciente, al entrevistado mayor de 18 años, si al momento de la encuesta un doctor, enfermera o profesional de la salud le ha dicho que tiene asma. Así que esto es una encuesta autorreportada. Y con esa encuesta ya yo sé que 9 de cada 100 adultos definidos como mayores de 18 años reportaron que sí tenían asma al momento de esa encuesta. Eso es prevalencia. ¿Qué sucede? Esto es un estudio que se conoce, además de que un estudio transversal, tiene un muestreo complejo. Al tener un muestreo complejo que no es puramente lo que se llama aleatorio simple, para estimar el número de casos de una muestra, ¿verdad? Que es la muestra de todos Estados Unidos de 423,000 personas. Pero estamos diciendo que esta muestra de 423,000 personas representan 23 millones de individuos. Y esto yo lo sé porque cada una de las líneas de esa matriz de datos tiene una columna que se llama weight, un peso. Y cada una persona va a representar un grupo de personas para poder estimar entonces un parámetro poblacional, que es el número de personas con la condición de asma en Estados Unidos en este momento, y la prevalencia, que es cuántas dijeron que sí entre el total de la población, que son creo que 230 millones de personas. Y esta es una descripción, aquí estamos describiendo de la manera, lo que llamamos con una sola variable, que es cuál es la prevalencia de asma en grupos de edad, de 18 a 24, 25 a 34 y así, etcétera, hasta 65% más, 65 años o más. Y le calculo un intervalo de confianza. Estos intervalos de confianza, lo que me dice, ya entrando un poquito en estadística, es que tengo un estimador puntual
que esta es el tope de la barra, pero ¿cuánto yo me puedo equivocar? Como yo obtuve una muestra, tengo un margen de error, porque yo estoy estimando un parámetro, y ese parámetro viene con un cierto número de error. Y ese intervalo de confianza lo que me dice es que si yo repito esa encuesta 100 veces, ¿verdad? Si la hago hoy y la hago mañana y luego así sucesivamente cada día 100 veces, yo sé que mi estimador puntual va a estar entre, por ejemplo, para el grupo de 18 a 24 años, entre 9.57 y 10.7, que es un error bastante pequeño. Pero si yo me voy a una muestra más pequeña, por decir Puerto Rico, entonces mira cómo ese error aumenta, porque ya pierdo certeza a no tener una muestra más tan grande. Y vamos a entrar, ¿verdad? Esto es un preámbulo a lo que es estadística. Ahora, como les estaba mencionando, esta es una descripción por grupo de edad, una enfermedad por grupo de edad. Pero yo quería ver si había una relación, si había un riesgo entre un grupo particular, el que me pareció que era más alto. Déjame volver a Estados Unidos. Ah, sí, aquí se ve bastante, ¿verdad? Que el grupo de 18 a 24 aparentemente tiene lo que diríamos una diferencia significativa estadística, pero entonces ponderamos es estadísticamente significativa, pero epidemiológicamente es importante que sea entre 10 y 8. Pues tenemos que ver si eso biológicamente, socialmente es importante. Así que una cosa es la significancia estadística y la otra cosa es la significancia clínica, que no se pueden separar. Siempre tenemos que estar una pendiente a la otra. Sabemos que mientras más grande sea tu muestra, menor va a ser el error, así que más significancia estadística tiene. Así que entonces tú te miras, ok, ya yo sé que mi muestra es bien grande, yo sé que mi estimador puntual que es es bien certero, pues entonces tengo que ver si clínicamente es importante. Me fui un poquito de historia, pero entonces a pesar de que es un estudio transversal, aquí yo hice un modelo de regresión logística. Y con este modelo de regresión logística, lo que yo quería ver es si realmente controlado por posibles factores de confusión, esta observación se veía modificada. Y vamos a entrar a oír, ¿verdad? Más adelante, que son los factores de confusión. Pero los factores de confusión sencillamente son otras variables que me modifican el efecto observado. Así que yo estoy diciendo aquí, las personas de 18 a 24 años tienen mayor riesgo que los otros grupos de edad. En un análisis de regresión necesito tener un grupo de comparación. Y lo que observo es que a pesar de que yo controlé por género, ingreso socioeconómico y otra variable adicional que ahora mismo no me recuerdo, mantiene que el riesgo en este grupo es mayor de una manera significativa. Así que no estoy estableciendo una asociación. Estoy investigando con esa información transversal donde me da a hacer una hipótesis de que, mira, aparentemente hay una situación con los de 18 a 24 y se da una alerta, se observan otras poblaciones, a ver si eso sigue siendo así en otras poblaciones. Y pues aquí no podemos decir porque los intervalos de confianza son demasiado de altos. Así que para todos los efectos no hay una diferencia importante entre cada uno de ellos. A lo mejor 65 años o más, que tiene menos prevalencia. Así que esto es un ejemplo de lo que se puede hacer con un estudio transversal.
que proviene de una encuesta que está bien definida, que lleva muchos años estudiándose, que se han mejorado esos procesos. Reporte y serie de casos. Describen la experiencia de un paciente o un grupo de pacientes con un diagnóstico similar. Estos tipos de estudios en donde el clínico reconoce una manifestación poco usual de una enfermedad o historial poco usual de un paciente, la cual lleva a una formulación de que algo está ocurriendo en la población. Reporte y series de casos representan una interacción importante entre la medicina y la epidemiología, porque la salud pública no es sola. La salud pública depende de un grupo nutrido de experiencias diversas. Aunque sí es cierto que la epidemiología se conoce como la base de la salud pública, porque es que va llevando la información. Pero para uno poder generar ese estudio e interpretar ese resultado, necesitamos de un grupo nutrido como el que tenemos hoy presente. Epidemiólogos, estadísticos, médicos, expertos en sistemas de servicios de salud, grupos de base comunitaria, grupos privados. Las farmacéuticas son importantes en cierta medida, ¿verdad? Hay enfermedades que tú necesitas medicamentos, aunque yo estoy convencido de que uno puede trabajar mucho cómo tú actúas con tu cuerpo y cómo piensas para prevenir muchas de las enfermedades, ¿verdad? Es un complemento cuerpo y mente que minimiza la posibilidad de que tengas que utilizar medicamentos en mayor parte de tu vida. Un ejemplo de caso, estudio de casos bien famoso, es el de Pneumosis Neumonía en Los Ángeles. Que este salió en lo que se conoce como el Mortality and Morbidity Weekly Report de los Centros para Prevención y Control de Enfermedades. Y en junio 5 de 1981 publican una serie de casos donde dice, en el periodo de octubre de 1980, en mayo, 5 hombres jóvenes, todos activamente homosexuales, fueron tratados por una biopsia que confirma Pneumocystis carninis en 3 hospitales diferentes de Los Ángeles. Esta enfermedad era bien rara en pacientes de 33 años, 30 años, y la historia, ¿verdad? Ya ha desarrollado de esta pandemia, que es la pandemia que conocemos como VIH-Sida. Y comenzó sus inicios con un Morbidity and Morbidity Weekly Report de una enfermedad que será poco usual en hombres jóvenes o en personas jóvenes. Estudios ecológicos y correlación. Las unidades de análisis no son el individuo, sino las poblaciones o grupos de personas. Eso es bien importante. No se puede establecer el vínculo individual entre la exposición y el efecto. Y le voy a dar un ejemplo ya mismo. ¿Qué sucede si estamos estableciendo ese vínculo entre exposición y efecto con unos datos ecológicos? Pues la falacia ecológica, que se produce cuando a partir de datos ecológicos se extraen conclusiones inadecuadas, ya que la asociación observada entre variables a nivel de grupo no necesariamente representa la asociación existente a nivel del individuo. Y le traigo este ejemplo. Rápido. Cuando yo llego al Departamento de Salud en el año 2000, llega este grupo de personas preocupadas porque existe mayor mortalidad de niños por asma en Puerto Rico que en cualquier otra área de Estados Unidos. Y realmente no había evidencia de nada. Y yo calculo la tasa de mortalidad para Puerto Rico. Y lo que encuentro, lo que había eran datos hasta el 1998. Y vemos esta tendencia ascendente. Luego, cuando estratifico por grupo de edad, eran los mayores de 55 años, que estaba sumamente elevado, y tiene unas explicaciones por eso. Así que encontramos esto, se establece que si es un problema de salud pública, nada más por la tendencia, se piden unos fondos, y en esos fondos
que se obtienen en el año 2003 y continúan hoy en día para atender el asma de una perspectiva de salud pública. Pero ¿qué sucede? A través de los años, yo llego en el 2001, pido acceso a datos más recientes, lo logran obtener y vemos una tendencia totalmente desascendente. Y comenzamos a hipotetizar. Bueno, hay avances en la ciencia, hay cambios en la codificación internacional de enfermedades, hay nuevas guías de asma, está el proyecto de asma de Puerto Rico y todos esos podemos decir que pueden ser causas que pueden afectar la mortalidad, porque nada más nosotros durante estos años entrenamos miles y miles de médicos generalistas en cómo diagnosticar, tratar la condición de asma. También comienzan los corticosteroides inhalados. Entrenamos a pacientes y a médicos a través de todo Puerto Rico. Pero realmente yo no puedo establecer ninguna relación causal entre una y la otra, porque no tengo en una matriz de datos, no tengo información si la persona tiene asma y toma corticosteroides y tiene la medicina de rescate, más tomó educación sobre asma. Si yo tuviera esa información de cada persona, yo pudiese haber una relación. Pudiese hacer un tipo de relación, pero no la tengo. Por lo tanto, cualquiera de estas hipótesis es pura especulación, es una hipótesis que no puedo decir que alguna de ellas contribuyó directamente a ese descenso. Algo que sí que se estudió fue que esta disminución entre el año 1998 al 2000 se debió al cambio del International Code of Disease, que se probó que al cambiar esa codificación se estaba entonces, los médicos diagnosticaban el asma de una manera diferente y disminuyó la tasa en un 11%. Transversales y de prevalencia. Les enseño ahorita, ¿verdad? Las mediciones de exposición y de su efecto corresponden al mismo momento. Por lo tanto, no se pueden determinar si la exposición precede o sigue el efecto. Por eso lo que estamos estableciendo hipótesis y no efecto, porque no sabemos si la enfermedad es prevalente o incidente. No sabemos si el efecto que tenemos hipótesis, la persona estuvo expuesta previo a tener la enfermedad, porque cuando hacemos la encuesta, la hacemos exactamente en el mismo momento. Estamos recopilando información de exposición, factores de riesgo, enfermedad, exactamente en el mismo momento estamos haciendo la encuesta. Por lo tanto, perdemos lo que se conoce como la temporalidad. Pero es útil para investigar la frecuencia de enfermedades en distintas exposiciones que constituyen características fijas de los individuos, tales como grupo étnico, nivel socioeconómico o grupo sanguíneo. Se utilizan para valorar las necesidades de asistencia sanitaria de las poblaciones, ¿verdad? Nos da esa medida de prevalencia y podemos entonces establecer prioridades. El diseño básico de un estudio transversal es que tenemos la población inicial, obtenemos una muestra y entonces hacemos un conteo de frecuencia, lo estratificamos para ver su distribución como vieron ahorita, ¿verdad? Estamos estratificando, que este es un ejemplo de estratificación por género. Y pues podemos ir a la tarea de calcular un prevalence odds ratio, que es enfermos expuestos, entre enfermos no expuestos y no enfermos expuestos, entre no enfermos no expuestos. Y entonces lo que nos da es un OR, que la mejor manera de calcular el OR no es haciendo el cálculo estratificado, meramente el cálculo crudo, sino por medio de un análisis de regresión logística, donde podemos entonces controlar por factores de confusión o estudiar posibles interacciones. Yo sé que estoy hablando muchos términos, pero vamos a ir, ¿verdad? Acá los términos se van a ir repitiendo a través de las clases. Estudio de cohorte. Esto es el gold standard de los estudios observacionales, casi como un estudio experimental.
Se inicia con un grupo de personas sanas que se clasifican según su exposición a una causa potencial de la enfermedad. Lo vamos a ver ahora en diagrama. Se sigue la evolución de la totalidad de la cohorte. La cohorte se define como un grupo de personas con unas características particulares que tú sigues a través del tiempo. Se sigue la evolución de la totalidad de la cohorte para determinar cómo la aparición posterior de casos nuevos de la enfermedad difieren entre los dos grupos y proporcionan la mejor información sobre causalidad de la enfermedad y la medida más directa del riesgo de desarrollar la misma. Un ejemplo es el estudio de Framingham. Y todo lo que acabo de decir se resume en este diagrama. Tenemos una población inicial. De esa población extraemos las personas que no tienen la enfermedad, tienen que ser totalmente sanos. Y no tener la enfermedad se puede definir de muchas maneras. De hecho, no tener la enfermedad no necesariamente significa que no la tengas hoy, sino significa que no hayas estado expuesto a X o Y factores 5 meses, 6 meses, un año previo al inicio del estudio. O sea que la definición se puede complicar. Las personas con la enfermedad es un criterio de exclusión, no van a estar dentro del estudio. Y luego se clasifican entre los expuestos y no expuestos. Y lo sigues a través del tiempo y entonces calculas una medida de riesgo. Así que el estudio transversal pregunta todo al mismo tiempo. En el cohorte separas los no enfermos, los clasificas que han estado expuestos y los que no han estado expuestos y los sigues a través del tiempo a ver si desarrollan esa enfermedad. Si el número de personas en el número de personas en la población de expuestos es mucho más que el número de personas enfermas en la población de no expuestos, entonces hay una medida que se llama riesgo relativo, debe ir aumentando cada vez más en su número, siendo el 1 el valor de no diferencia. Y aquí hablamos de un estudio de cohorte histórico que podemos reconstruir eventos de las poblaciones hacia el pasado. Yo una vez participé en un estudio de cohorte histórico, he participado en cohorte y cohorte histórico, que se puede decir que es como un cohorte retrospectivo, pero es bien complejo, los sesgos de memoria son bien inherentes en ese tipo de estudios, pero lo hacen, ¿verdad? Y tiene que haber información disponible bien fidedigna y bien específica. Si vienen a ver en el estudio de cohorte, la estratificación de personas sin enfermedad era en el presente y se miran hacia el futuro. En el estudio de cohorte histórico, esa estratificación sucedió en el pasado y vamos recopilando esa exposición ya pasada. Y en el presente o futuro determinamos si existe la enfermedad. En el estudio de casos de Vieques, lo que se propuso hacer un estudio de cohorte mixto. Pero ¿qué sucede? Al gobierno no le gustó porque tardaba 20 años en recopilar información para poder tener el número de personas adecuadas que nos diera un poder estadístico suficiente para establecer una relación. Y el gobierno dijo, no, imposible, yo quiero el resultado ahora. Y nosotros dijimos, no, imposible, aquí a 20 años. Ya pasaron los 20 años, ya hubiéramos sabido con certeza y todavía hay situaciones políticas que dependerían de ese estudio. Para un estudio de cohorte, el riesgo relativo, incidencia en el grupo de expuestos, entre la incidencia en el grupo de no expuestos. Entre los expuestos, A más B, y los no expuestos, pues tenemos C, enfermos no expuestos, entre el total de no expuestos. Con esto sacamos un riesgo relativo para un estudio de cohorte. Y ahora vamos a ver entonces, hay otro tipo de estudios que es el estudio de casos y controles.
Se estudia un grupo de personas con la enfermedad y un grupo de controles adecuados que no tienen la enfermedad bajo estudio y se compara la frecuencia de la exposición en los dos grupos. Así que aquí se comienza, en vez de personas sanas, se comienzan personas enfermas y no enfermas. En la selección de casos y controles no debe influir que hayan estado o no expuestos al factor de riesgo. Esos casos y controles deben ser bien similares, excepto en que uno tiene y no tiene la enfermedad. Y es retrospectivo. Tenemos la población, lo divido entre casos y controles y vamos recopilando a ver si su exposición en el pasado. Ya lo mencioné. Tenemos entonces, ya con el estudio de casos y controles, no calculamos un riesgo relativo, sino una razón de odds. Y odds es una posibilidad. Lo conocemos como los odds ratio, que es la posibilidad de exposición en los casos entre la posibilidad de exposición en los controles. Y al cálculo se llama la diferencia de productos cruzados o la razón de productos cruzados. A por D entre B por C. Y A por B entre B por C lo que significa es casos expuestos por controles no expuestos entre controles expuestos y casos no expuestos. Y en la carpeta tienes esos dos cálculos. Nuevamente, lo podemos calcular, pero siempre debemos tener en consideración que hay posibles factores de confusiones e interacción que tenemos que tener en consideración en los análisis, que eso lo veríamos en un curso más avanzado. Y nada, todo tiene sus ventajas y desventajas, y cómo minimizamos esos errores sistemáticos es importante. Así que vamos a dejar, los ensayos clínicos, perdóname, los ensayos clínicos, que es el gold standard de todos los ensayos, donde el investigador entonces influencia en esa exposición. Y se vería de esta manera. Tenemos un grupo de pacientes con un estado inicial, debería haber, exacto. Entonces tenemos los expuestos, que son las personas en tratamiento, y las personas que no están en el tratamiento, son los controles. Y se observan los resultados. Esto sería en el caso de cohorte como si fuera expuestos y no expuestos. Es lo mismo. La diferencia es que el investigador está introduciendo un factor para probar ese factor en específico y lo demás está controlado. Ok.